¿Sabía usted que en la Biblia hay 3 clases de leyes y estas están dictadas en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros que nosotros llamamos el Pentateuco o los libros de Moisés? La primera ley fue la ley moral, la segunda fue la ley ceremonial y la tercera la ley civil. 3 clases de leyes dio Dios al hombre. Dios nos dio 3 tipos de leyes, principalmente a los judíos. La primera, la moral, se refiere a la justicia y al juicio. La ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto a la conducta sexual e incluye los 10 mandamientos. La ley ceremonial. Estas leyes parecen enfocar la atención del seguidor a Dios. Se incluyen instrucciones para establecer el proceder correcto con Dios. Y la ley civil, estas leyes se dieron especialmente para la cultura y el lugar de los israelitas. Abarca todas las leyes morales excepto los 10 mandamientos. Lo interesante de esto es que en Mateo capítulo 5 dice que Jesús explica sobre la ley y él dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 5 verso 17: no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. En el Antiguo Testamento, el hombre trató de cumplir la ley, pero nunca pudo. La ley la estableció Dios para que fuera aplacada la ira de Dios contra el pecado. En otras palabras, la ley aplacaba la ira de Dios. ¿Qué ira ha tenido Dios con el hombre? La ira del pecado que está en el hombre. Dios odia el pecado. Dios odia y aborrece la desobediencia. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Por eso fue que Adán y Eva fueron echados fuera del paraíso, porque Dios no acepta el pecado. Jesús entonces habla en este capítulo sobre la ley y los profetas. Y él dice que él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplirla. En el Antiguo Testamento o antes de Jesús, nadie pudo 100% cumplir la ley. Nadie. Solo Jesús tenía la santidad y la preparación para poder cumplir toda la ley. Se necesitaba un hombre santo, se necesitaba alguien santo para cumplir la ley, y ninguno de los seres humanos pudo hacerlo. Por eso Jesús vino a cumplirla primeramente y a traer la solución sobre la ley. En el verso 18 Jesús dice: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Por qué Jesús dice hasta que todo se cumpla? ¿Sabe cuándo se cumplió la ley 100%? Cuando Jesús llevó en la cruz del Calvario todo el pecado de la humanidad. Todas las imperfecciones de nosotros, Jesús la llevó en la cruz. Allí se cumplió toda la ley y todas las cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Dice Jesús cuando sigue enseñando: cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hasta que se cumpliera lo que Jesús vino a hacer,
aquel sacrificio que debió ser hecho en la cruz. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios, porque en el Antiguo Testamento se usaba un cordero por familia para ser sacrificado en el altar, y ese cordero limpio y sin mancha era el que aplacaba y perdonaba temporariamente el pecado de la familia o del individuo que llevaba un cordero sin mancha y sin defectos. Jesús es llamado el Cordero de Dios. Por esa razón entendemos que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario fue el único que pudo aplacar y cumplir con toda la ley. En el verso 20 dice, porque les digo a ustedes, hablando Jesús, que si su justicia no superara la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús le está hablando a los judíos. Los escribas y los fariseos eran dos grupos religiosos que estaban establecidos cuando Jesús estaba en la tierra. Estos dos grupos, el grupo de los fariseos, era un grupo que aparecía por todas partes cuando Jesús andaba en la tierra, cuando él estaba predicando, cuando él estaba enseñando. Y lo que ellos andaban buscando era que nadie enseñara otra cosa que no fuera la ley, o que nadie fallara en cumplir la ley. Ellos estaban encargados de enforzar el cumplimiento de la ley. Pero aunque ellos hacían esto, ellos eran hipócritas porque ellos no la cumplían. Por eso al principio dije que nadie pudo cumplir la ley. Por eso Jesús le llama en una ocasión, ustedes son como sepulcro blanqueados. En otras palabras, ustedes por fuera se ven blanqueados, se ven muy bonitos, muy religiosos, pero por dentro se están llenos de gusanos, están podridos. Jesús les llamó así a los fariseos porque los fariseos eran hipócritas. Ellos mandaban y exigían a la gente que cumpliera la ley, y el que no la cumplía se metía en un gran problema, pero ellos no la cumplían. Ellos hacían cosas que violaban la ley a lo escondido. Oye esto, a lo escondido, pero Jesús, que conoce los secretos de todo, se los revelaba a ellos. Y él les dice lo mismo a los escribas, que eran los que estaban encargados de escribir los eventos y todo lo que tiene que ver con la historia judía, lo escribían los escribas. Y este grupo era un grupo que estaba muy empapado y muy encargado de que se cumpliera la ley, pero también estaban preparados para discutir la ley. Ellos, su principal función era de estudiar la ley, de conocer la ley y de ser jueces cuando hubiera un caso en el que alguien violaba la ley y era traído al templo a ser juzgado, a ser o en las sinagogas. Entonces, los escribas se encargaban de ser jueces porque ellos conocían la ley. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Y le damos gracias a Jesucristo, que la ley la cambió en la gracia. ¿Y por qué decimos que Jesús ahora cambia la ley por la gracia? Porque Él dijo que toda la ley había de ser cumplida hasta, ¿verdad? Hasta un momento. Por eso Jesús dijo, toda la ley, nada se perderá, porque tendrá que cumplirse todas las la ley hasta que el tiempo venga, hasta que se cumpla el tiempo, y se cumplió en la cruz del Calvario. Jesús entonces, de ese momento en adelante, establece lo que se llama la gracia, que la
salvación, que el perdón de lo pecado de todos nosotros los seres humanos es por la gracia de Cristo. Si vive en la ley, tiene un problema, porque nadie puede cumplir la ley. Por eso Jesús cumplió toda la ley en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora vayamos a Él, que es el Cordero de Dios, y esa sangre que Él derramó caiga sobre nosotros y nosotros seamos salvos. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dios te bendiga. Yo soy David Carela. Amén.